La sala quedó en silencio. No era el tipo de silencio que se instala en un espacio cuando la gente simplemente termina de hablar. Era un silencio diferente, el silencio específico y pesado de hombres que han visto cosas que no pueden asimilar por completo. Hombres que han sido quebrantados, reconstruidos, humillados y obligados a descubrir los límites más duros de sus propias vidas. Los hombres sentados en esa sala de interrogatorios no eran novatos. No eran reclutas que aún aprendían a apuntar con un rifle al enemigo. Eran SRS de la Armada de los Estados Unidos. Los soldados de operaciones especiales mejor entrenados que el ejército más poderoso de la historia de la humanidad jamás había producido. Hombres que habían sobrevivido a la Semana del Infierno, la legendaria prueba de 5 días y medio de privación de sueño, agua fría, arena y sufrimiento que elimina entre el 75 y el 80% de los candidatos que la intentan. Hombres que habían sido desplegados en Afganistán, Irak, Yemen y una docena de otros lugares de los que el público jamás oiría hablar. Hombres que habían operado en selvas, desiertos, condiciones árticas y zonas de guerra urbanas. Y sin embargo, cuando se les pidió que describieran su experiencia entrenando junto al Regimiento del Servicio Aéreo Especial Australiano, SAS, les costó encontrar las palabras. Según se cuenta, un SEAL, con más de una década de servicio y múltiples despliegues en combate, miró fijamente al suelo durante un largo rato antes de hablar. Luego pronunció unas palabras que resonarían en las comunidades de operaciones especiales de todo el mundo angloparlante durante años. Creía saber lo que era lo difícil, dijo. No tenía ni idea. Esa frase revela algo importante, algo que merece la pena reflexionar un momento antes de continuar, porque lo que revela no es una historia de debilidad. Revela algo mucho más interesante. Revela que en algún lugar de un continente que la mayoría asocia con playas y rugby, una nación relativamente pequeña, con un presupuesto militar que no figura entre los 15 más altos del mundo, ha producido, de forma silenciosa, sistemática y sin mucha publicidad, a algunos de los soldados de operaciones especiales más capaces, letales y poco convencionales del planeta. Esta es la historia del SAS australiano. ¿De dónde surgió? Que exige a quienes intentan ingresar, que les enseñó a los Navy SLS que entrenaron junto a él, y por qué, incluso hoy, analistas militares y comandantes de operaciones especiales de todo el mundo lo mencionan al mismo nivel que la Delta Force, el SAS británico y las unidades de élite más selectas que la humanidad haya concebido. Para entender por qué los Navy SLS salieron de esa experiencia transformados genuina y filosóficamente, es necesario comprender el entorno que forjó a estos hombres. No solo el entrenamiento, sino el propio terreno. Australia no es un país tranquilo. Quienes nunca han pasado tiempo en el interior de Australia suelen pensar que es simplemente caluroso y seco. Esta descripción es tan inadecuada que roza lo cómico. El outback australiano, el vasto interior, en gran parte deshabitado, que se extiende a lo largo de miles de kilómetros de continente, es uno de los entornos más hostiles del planeta. Las temperaturas diurnas superan regularmente los 45 grados Celsius, 113 grados Fahrenheit. El suelo se reseca hasta agrietarse. Las fuentes de agua desaparecen sin previo aviso. La fauna local incluye 17 de las 25 serpientes más venenosas del mundo, arañas de tela de embudo capaces de matar a un humano en 15 minutos, cocodrilos de agua salada que pueden alcanzar los 6 metros de longitud y medusas cubo que contienen suficiente veneno como para detener un corazón humano en menos de 5 minutos. El propio monte, la densa maleza que cubre enormes extensiones de Queensland y Nueva Gales del Sur, desorienta, agota y vence a quienes lo subestiman. Los soldados australianos no solo se entrenan en este entorno, sino que se forjan en él. Hay una diferencia. Entrenar en un lugar significa ir allí y sobrevivir. Formar parte de él significa que el entorno se convierte en parte de uno mismo, parte de la forma de pensar, de la forma de interpretar el terreno, de la forma de superar la incomodidad sin considerarla un obstáculo que merezca la pena superar. Esta distinción es de suma importancia cuando se intenta comprender qué hace diferente al regimiento SAS. El Regimiento del Servicio Aéreo Especial Australiano se formó oficialmente en 1957, inspirado, como su nombre indica, en el legendario SAS británico que David Stirling había creado en el desierto del norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. Pero desde el principio, los australianos tomaron el modelo británico y le dieron un toque distintivo. Lo hicieron más exigente, más riguroso y se centraron más en la resiliencia psicológica individual que en cualquier habilidad táctica específica. El regimiento tiene su base en el cuartel Campbell de Swanbourne, Australia Occidental,
un suburbio de Perth situado cerca del Océano Índico. Es un lugar de aspecto modesto, sin una entrada imponente, sin un monumento ostentoso, solo edificios, barracones y el océano a poca distancia. Pero lo que sucede dentro y alrededor de ese lugar, y en el terreno agreste a que se envía a sus reclutas, dista mucho de ser modesto. El proceso de selección de esa se conoce simplemente como CADR, y su reputación lo precede en cualquier conversación sobre la selección de personal para operaciones especiales en todo el mundo. Para siquiera intentar ingresar al CADR, un soldado debe estar sirviendo en el ejército australiano. No existe un programa de ingreso directo para civiles a la SAS. Primero debe ganarse su lugar en el ejército regular, alcanzar un cierto nivel de competencia, condición física demostradas, y solo entonces puede solicitar ser evaluado para el regimiento. Esto significa que, cuando un hombre llega al CADR, ya es, según cualquier criterio razonable, un soldado excepcional. Está en forma, está entrenado, tiene experiencia, se cree preparado. Es casi seguro que se equivoca en ese último punto. El curso CADR dura aproximadamente 3 semanas, aunque la duración y el contenido exactos varían según las necesidades del grupo. Es deliberadamente impredecible. No hay un cronograma fijo que indique que sigue. La incertidumbre es una característica, no un defecto. Lo que el SAS busca no es al hombre que rinde mejor sabiendo lo que va a pasar. Cualquiera puede prepararse para un desafío conocido. Lo que necesitan, lo que absolutamente deben tener, es al hombre que rinde bien, o al menos funciona, cuando no tiene ni idea de lo que viene después, cuando el agotamiento ha despojado a todos de cualquier pretensión y no queda nada más que la esencia pura y sin filtros de un ser humano. Las exigencias físicas son extremas. Los candidatos cargan pesadas mochilas de montaña, que comienzan en unos 25 kilogramos y aumentan a medida que avanza la semana, a lo largo de distancias que pondrían a prueba incluso a un atleta recién salido de la escuela, y mucho más a alguien que lleva 30 o 40 horas despierto y casi no ha comido nada. Los ejercicios de navegación se realizan en plena noche, en terrenos que parecen amenazar con causar lesiones. El monte australiano de noche, bajo la lluvia, con peso a cuestas y sin haber dormido nada, es un infierno particular que desafía cualquier descripción sencilla. Pero aquí está lo que diferencia CADR de una simple prueba física brutal. Esas no busca al más grande, al más rápido ni al más fuerte. Busca lo que, a lo largo de las décadas, han denominado de diversas maneras, el hombre imparable, el hombre que no se rinde. No porque rendirse sea físicamente imposible, sino porque algo en su esencia se niega a aceptar esa opción. El cuerpo técnico es experto en identificar a los hombres que aún operan con sus reservas físicas frente a aquellos que han trascendido esa barrera y se han adentrado en algo más profundo e inmensurable. También buscan inteligencia, adaptabilidad, la capacidad de tomar decisiones tácticas acertadas cuando la mente está en blanco, cuando la emoción se desboca, la lógica se desvanece y lo único que queda es el instinto, el entrenamiento y el carácter. Estas cualidades no se pueden fabricar. Se pueden entrenar hasta cierto punto, pero, en esencia, o están presentes o no lo están. El cuerpo de instructores existe para averiguarlo. El índice de aprobación es notoriamente bajo. En algunos ciclos de selección, menos del 10% de los candidatos obtienen la boina. En otros, el número aumenta ligeramente, pero rara vez supera el 20 o 25%. Esto no es casual. El regimiento es deliberadamente pequeño. En un país de aproximadamente 26 millones de personas, el regimiento SAS mantiene una fuerza operativa de entre 500 y 600 soldados en cualquier momento dado. No es un error tipográfico. Aproximadamente 600 hombres. Para un país que ha estado involucrado en todos los grandes conflictos del siglo pasado. Para un país que ha enviado tropas a Afganistán, Irak, Timor Oriental, Somalia, las Islas Salomón y a docenas de otros teatros de operaciones. Cifras pequeñas. Producción extraordinaria. Para cuando comenzó la guerra contra el terrorismo en 2001 y los escuadrones del SAS australiano fueron de las primeras fuerzas de operaciones especiales occidentales en desplegarse en Afganistán junto a sus homólogos estadounidenses, su eficacia estaba a punto de ponerse a prueba de la forma más contundente posible. Y lo que sucedió allí, lo que los australianos hicieron en las montañas y valles de Uruzgan, Kandahar y la región de Tora Bora, fue lo que captó por primera vez la atención profesional de los Navy SLS y otros operadores especiales estadounidenses, de una manera que trascendió la mera cooperación entre aliados. Volvamos al año 2001. Los talibanes cayeron rápidamente,
más rápido de lo que la mayoría de los analistas habían predicho, en las semanas posteriores a la invasión estadounidense inicial. Pero perder el poder y ser destruido son cosas muy distintas. A principios de 2002, los combatientes talibanes y de Al-Qaeda llevaban a cabo una retirada combativa decidida hacia las cordilleras a lo largo de la frontera afgano-pakistaní. El terreno allí es impresionante. Picos que superan los 4.000 metros. Valles tan estrechos que un hombre de pie en el centro puede tocar ambas paredes. Antiguos sistemas de cuevas que los soviéticos no habían logrado despejar en una década de brutal guerra de contrainsurgencia. Era, desde cualquier punto de vista militar, un paraíso para los defensores y una pesadilla para los atacantes. A pesar de su superioridad tecnológica, sus drones, sus comunicaciones por satélite, sus municiones de precisión y sus equipos de visión nocturna que les otorgaban una capacidad casi sobrenatural para operar en la oscuridad, los estadounidenses lidiaban con ciertos problemas fundamentales. Los insurgentes conocían el terreno como solo quienes han crecido recorriéndolo pueden conocerlo. Podían predecir rutas, anticipar movimientos y mimetizarse con accidentes geográficos que no aparecían en ningún mapa. El enfoque tradicional estadounidense de aplicar una fuerza abrumadora en el punto decisivo se veía frustrado con frecuencia por la ausencia de dicho punto. El enemigo estaba en todas partes y en ninguna a la vez. En este contexto apareció el SAS australiano. Lo que los comandantes estadounidenses notaron casi de inmediato fue la forma en que se movían los australianos. O mejor dicho, las distancias que estaban dispuestos a recorrer a pie. La doctrina estadounidense de operaciones especiales en ese periodo hacía hincapié en la velocidad y la movilidad. Vehículos siempre que fuera posible, helicópteros cuando estuvieran disponibles y en movimiento a pie como último recurso. Los australianos parecían haber invertido estas preferencias. Estaban dispuestos, incluso ansiosos, a recorrer enormes distancias a pie por terrenos para los que otras unidades solicitarían inmediatamente la inserción de helicópteros. No porque carecieran de acceso a recursos aéreos, sino porque comprendían que el movimiento a pie por ciertos terrenos les proporcionaba algo que ningún vehículo ni helicóptero podía ofrecer: la capacidad de acercarse al enemigo sin ser detectados. Existen relatos documentados de este periodo sobre patrullas del SAS australiano que recorrían a pie distancias de 40 a 60 kilómetros a través de terreno montañoso, portando equipo de combate completo, manteniendo las comunicaciones, realizando operaciones de reconocimiento y acción directa, y luego extrayéndose, nuevamente a pie, sin sufrir bajas. Los estadounidenses que observaban estas operaciones quedaron impresionados, según algunos testimonios, también inquietos. Sus propias unidades de élite eran excepcionalmente buenas. Los australianos parecían regirse por reglas físicas y psicológicas completamente distintas. Pero no se trataba solo de la resistencia física. Fue la toma de decisiones. En la cultura operativa del regimiento SAS, moldeada por décadas de doctrina, por la influencia de la tradición del SAS británico y por la dura experiencia en Borneo, Vietnam y una docena de operaciones menores, el comandante de patrulla goza de un grado extraordinario de autonomía. Esto no es exclusivo de los australianos, pero el grado en que la practican y confían en ella es notable. Un cabo al mando de una patrulla de 4 hombres en las montañas de Afganistán tenía la autoridad, en términos prácticos, para tomar decisiones que en otras culturas militares podrían requerir la consulta con varios niveles de la cadena de mando. Podía evaluar la situación, decidir, actuar e informar, en ese orden. No informar, solicitar permiso, esperar, recibir instrucciones y luego posiblemente actuar. Esta rapidez en la toma de decisiones, multiplicada en una pequeña unidad que operaba en un terreno complejo, produjo una agilidad táctica que impresionó a los comandantes estadounidenses y llevó a que a las patrullas de SAS australianos se les asignaran tareas cada vez más difíciles y delicadas a medida que avanzaban los primeros años de la guerra de Afganistán. Los SEAL de la Armada estadounidense, que operaban en el mismo teatro de operaciones, a menudo en áreas adyacentes o superpuestas, comenzaron a notarlo y a comentarlo. El mundo militar profesional es más pequeño de lo que la mayoría de la gente cree. La reputación se extiende rápidamente, especialmente cuando se gana en el campo de batalla en lugar de fabricarse en una oficina de relaciones públicas. A mediados de la década de 2000, el SAS australiano gozaba entre las fuerzas especiales estadounidenses de una reputación que se expresaba en la moneda militar más valiosa, un respeto silencioso y genuino, lo cual nos lleva a los intercambios de formación. Estados Unidos y Australia están vinculados por el Tratado ANZUS, un acuerdo de defensa mutua vigente desde 1951. Sin embargo,
La relación en materia de operaciones especiales entre ambos países va mucho más allá de las obligaciones del tratado. El acuerdo de intercambio de inteligencia Five Eyes conecta a Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda en una red de inteligencia tan profunda y completa que algunos analistas describen a los 5 países como si operaran con una única arquitectura de inteligencia. A nivel militar, las fuerzas de operaciones especiales de estas naciones entrenan juntas con regularidad, comparten doctrina, realizan operaciones combinadas. En muchos casos, desarrollan un nivel de confianza operativa que convierte a los soldados aliados en algo más parecido a una sola unidad integrada. Los programas de intercambio formales entre los Navy SLS y el SAS australiano han adoptado diversas formas a lo largo de los años. En ocasiones, operadores SEAL individuales se integran en escuadrones del SAS durante periodos prolongados. Otras veces, se forman equipos mixtos para ejercicios de entrenamiento específicos. En ocasiones, el intercambio es recíproco. Los soldados del SAS participan en elementos del entrenamiento SEAL, y los SLS participan en elementos del entrenamiento de selección y continuación del SAS. Es esta última categoría, los SEAL que pasan por el entrenamiento del SAS, la que produjo las reacciones que se convirtieron en una especie de leyenda silenciosa en la comunidad de operaciones especiales. Los hombres seleccionados para estos intercambios no eran los SEAL más novatos. Eran operadores experimentados, muchos con múltiples despliegues en combate, elegidos precisamente por representar lo mejor que sus equipos podían ofrecer. Llegaron a Australia Occidental con confianza, respetuosos, con la suficiente profesionalidad como para llegar con la mente abierta, pero seguros de sí mismos. Habían sobrevivido a la Semana del Infierno. Habían completado el programa de calificación SEAL de 18 meses. Habían operado en combate. Estaban listos. Lo que encontraron fue diferente de lo que esperaban, de maneras que son difíciles de clasificar con precisión. El trabajo de navegación fue la primera revelación. El entrenamiento de las Fuerzas Especiales estadounidenses pone un enorme énfasis en la navegación mediante tecnología, sistemas GPS, herramientas de cartografía digital, equipos de comunicaciones. Estas son tecnologías extraordinariamente útiles, y los operadores estadounidenses las utilizan con impresionante destreza. Pero también crean, con el tiempo, una sutil dependencia. El cerebro comienza a delegar ciertas funciones de razonamiento espacial al dispositivo. Cuando se retira el dispositivo, como ocurría habitualmente en el entrenamiento del SAS, deliberadamente, como parte de su filosofía de entrenamiento, lo que queda es la capacidad de navegación orgánica que el soldado haya desarrollado. El método de navegación del SAS se basa en lo que, con benevolencia, podría denominarse tradicionalismo radical. Mapa, brújula, conocimiento del terreno. La capacidad de interpretar el terreno y comprender la propia ubicación mediante la observación, el razonamiento y la experiencia acumulada, en lugar de depender de las coordenadas proporcionadas por un satélite. Esta habilidad, la capacidad de desplazarse con seguridad por terrenos desconocidos utilizando únicamente papel, brújula y observación, se desarrolla en el entrenamiento del SAS hasta un nivel que sorprendió a los operadores estadounidenses que la experimentaron. Un relato que se ha descrito de diversas formas en múltiples fuentes involucra un ejercicio de navegación del SAS realizado en la selva australiana, sin GPS, sin comunicación por radio, excepto en casos de emergencia. Un punto de partida, un punto de llegada, un mapa, una brújula y un límite de tiempo que les obligaba a desplazarse durante la noche por un terreno que ninguno de los participantes había visto antes. Los soldados del SAS realizaron este ejercicio con una fluidez que parecía casi natural. Interpretaron el terreno que tenían por delante, ajustaron sus rutas en tiempo real, utilizaron las estrellas, la vegetación y la pendiente del terreno para mantener la orientación, y llegaron dentro del plazo establecido sin aparente dificultad. Los SEAL, varios de los cuales tenían mucha más experiencia en combate que algunos de los soldados del SAS con los que entrenaban, tuvieron dificultades. No fueron catastróficas, eran hombres sumamente capaces. Pero la diferencia en esta habilidad específica fue lo suficientemente notoria como para que los estadounidenses involucrados se convirtieran en motivo de seria reflexión profesional. El entrenamiento físico era otra dimensión. El entrenamiento SEAL es reconocido por su énfasis en la natación en aguas abiertas, el buceo de combate y las operaciones acuáticas. El componente marítimo de las habilidades SEAL es de primer nivel, de una manera que resulta realmente difícil de replicar. Sin embargo, el proceso de selección de SAS desarrolla una resistencia física general con un carácter diferente. No se basa en el brillo de un esfuerzo extremo de corta duración,
sino en la acumulación de sufrimiento sostenido a lo largo del tiempo. La capacidad de mantenerse en movimiento, de seguir tomando decisiones y de seguir funcionando durante días, en lugar de horas, bajo cargas y en condiciones que desgastan en lugar de impactar. Las marchas con mochilas vírgenes as australiano, largos desplazamientos a pie con cargas pesadas a través de terrenos difíciles, son algo que los operadores SEAL experimentados han descrito como una auténtica revelación física. No porque fueran incapaces de completarlas, sino porque la naturaleza sostenida del esfuerzo, combinada con las exigencias de navegación, la privación del sueño y las tareas operativas adicionales, creó una experiencia acumulativa cualitativamente diferente a cualquier cosa en su entrenamiento previo. Existe un tipo específico de agotamiento que surge de caminar durante varios días con peso a través de terrenos difíciles sin dormir lo suficiente. Los atletas que nunca lo han experimentado tienden a malinterpretarlo. Lo confunden con un cansancio extremo, una versión prolongada de terminar un entrenamiento intenso. Pero no es eso. Es un estado en el que los marcos mentales y físicos habituales que utilizamos para desenvolvernos en el mundo comienzan a deteriorarse. Las decisiones simples se vuelven complicadas. El razonamiento espacial se deteriora. La regulación emocional, la capacidad de controlar la frustración, el miedo y la desesperación, se convierte en un esfuerzo activo en lugar de un proceso pasivo. Y todo esto sucede mientras se requiere que uno se oriente, mantenga la disciplina de ruido y luz, tome decisiones tácticas, lidereo siga eficazmente y se comunique. Los soldados de esas operaban en ese estado con una competencia que, según varios testimonios, resultó verdaderamente impresionante para los estadounidenses visitantes. No porque los australianos fueran superhumanos, sino porque habían sido entrenados de forma tan específica e implacable precisamente en ese entorno que habían desarrollado una especie de dominio funcional de la toma de decisiones en situaciones de estrés extremo, algo que los estadounidenses no habían encontrado al mismo nivel en su propio entrenamiento. Luego estaba lo que podría llamarse la dimensión cultural de la formación. La cultura de las operaciones especiales estadounidenses, en particular la de los SEAL, es, en muchos sentidos, una cultura de alto rendimiento explícito. Los estándares están claramente definidos. Los indicadores de éxito están claros. El mejor corredor, el mejor tirador en el campo de tiro, el mejor nadador en la piscina. Estas cualidades se reconocen y valoran. Existe un individualismo competitivo dentro del colectivo que impulsa el rendimiento a niveles extraordinarios. El espíritu de los SEALes, en muchos sentidos, una filosofía de excelencia agresiva y transparente. La cultura de esas australiano es más sutil, más opaca desde fuera. Existe una tradición en la cultura militar australiana, arraigada en el ADN cultural del país, de profunda desconfianza hacia quien alardea de su valía. El síndrome de la amapola alta, como lo llaman los australianos. El instinto de desacreditar a quien sobresale y proclama su brillantez. En el SAS, esto se traduce en una cultura operativa casi alérgica a la autopromoción. Los mejores soldados de esas suelen ser los últimos en ser notados, porque han pasado años aprendiendo a pasar desapercibidos mientras resuelven con discreción todos los problemas que se les presentan. Los operadores estadounidenses, acostumbrados a una cultura profesional más expresiva, se sintieron desconcertados al principio, pero luego esclarecedores. Había hombres en esos escuadrones de esas que hablaban muy poco, casi no revelaban nada sobre su propia experiencia o capacidades, y luego demostraban una competencia práctica tan completa y una confianza tan serena que redefinieron la idea que los visitantes estadounidenses tenían sobre la relación entre la expresión y la excelencia. El manejo de las armas fue otro aspecto que causó verdadera sorpresa. No es que el SAS tuviera mejor puntería. En los niveles de élite, la precisión en el tiro se equipara notablemente entre las unidades de operaciones especiales de primer nivel en todo el mundo. Pero la forma en que el SAS abordaba la aplicación práctica de la potencia de fuego en entornos complejos tenía un carácter particular. El énfasis en la toma de decisiones individuales en situaciones de contacto. El entrenamiento para escenarios en los que las estructuras de mando habituales se habían derrumbado y cada operador debía interpretar la situación táctica y actuar apropiadamente sin coordinación. La práctica de ejercicios de acción inmediata hasta un nivel de automatización tan completo que la respuesta correcta ante un contacto surgía no como una decisión, sino como un reflejo físico. Años después, un participante en el intercambio,
En declaraciones a un periodista sin identificarse ni especificar fechas, describió un ejercicio de combate cuerpo a cuerpo en el que el operador del SAS con el que estaba emparejado se movió a través de un complejo problema de despeje de edificios de una manera que describió como ver a alguien jugar al ajedrez mientras el resto de nosotros aún intentábamos recordar las reglas. La perfecta integración de movimiento, comunicación, manejo de armas y percepción espacial reveló un entrenamiento de una profundidad y duración verdaderamente extraordinarias. Todo esto tiene una importante dimensión técnica que merece una atención específica. Históricamente, el SAS australiano ha operado en una gama extraordinariamente amplia de entornos. El regimiento se desplegó en Borneo en la década de 1960, participando en la guerra en la jungla contra las fuerzas indonesias durante la Confrontasi, donde pequeñas patrullas de esas llevaron a cabo operaciones en lo profundo de la selva que se convirtieron en textos fundamentales de la doctrina de contrainsurgencia. Se desplegaron en Vietnam, donde su historial operacional fue excepcional incluso para los estándares de la guerra de Vietnam en general. Se desplegaron en Somalia, Timor Oriental, Afganistán, llegando a finales de octubre de 2001 como parte de la primera oleada de Fuerzas de Operaciones Especiales Occidentales, y en Irak. Esta amplitud de entornos operativos ha generado una flexibilidad doctrinal integrada en el entrenamiento del regimiento desde su base. El SAS no se entrena principalmente para un tipo específico de conflicto en un terreno concreto, sino para adaptarse a cualquier conflicto y a cualquier circunstancia. Esto da como resultado un soldado que, si bien no es tan experto como un SEAL en operaciones marítimas ni tan especializado como un operador Delta en rescate de rehenes, posee una competencia asombrosa en una gama tan amplia de tareas y entornos que su capacidad global es verdaderamente de primer nivel. Los estadounidenses que entrenaron con ellos comenzaron a comprender esto durante los programas de intercambio. El soldado del SAS no era simplemente un explorador de la selva físicamente brutal. Era buzo de combate, paracaidista, experto en comunicaciones, médico de trauma, especialista en acción directa, operador de reconocimiento y agente de inteligencia humana, a menudo, todo en la misma persona. Su conjunto de habilidades individuales era extraordinario por su amplitud, y la integración de esas habilidades en una unidad operativa era el resultado de años de entrenamiento y experiencia operativa que no se podía replicar rápidamente, independientemente de los recursos empleados. Ahora llegamos al punto clave. Aquello que aparece con mayor frecuencia en los relatos de los Navy SLS que reflexionan sobre su tiempo con el SAS australiano. Aquello que va más allá de la técnica, la resistencia física y la habilidad de navegación. Aquello que quizás sea lo más difícil de describir y, por lo tanto, lo más importante que debemos intentar. Es el enfoque SAS hacia la mente. Los programas de selección de fuerzas especiales de todo el mundo están universalmente interesados en la resiliencia psicológica. Todos, a su manera, intentan identificar y seleccionar a los hombres que no se doblegarán ante la presión. Pero la forma en que el SAS ha abordado históricamente este tema se basa en una filosofía particular sobre qué es la mente y cómo debe ser tratada. El SAS no cree en proteger la mente de verdades incómodas. Cree en exponerla a verdades incómodas desde temprana edad, con frecuencia y sin reservas, partiendo de la base de que una mente que ha afrontado y sobrevivido la verdadera oscuridad es considerablemente más fiable que una mente que ha vivido en una zona de confort y se enfrenta a la oscuridad por primera vez en una situación operativa real. Esta filosofía se manifiesta en la selección y el entrenamiento de maneras difíciles de resumir, sin que parezcan simplemente crueles, lo cual no son. El personal directivo durante la selección de SAS es experto en crear situaciones que obligan al candidato a confrontar la estructura psicológica específica de su propio fracaso potencial. El hombre que duda de su capacidad física será llevado justo hasta el punto en que esa duda se vuelva abrumadora, y luego un poco más allá. El hombre cuyo modo de falla es la arrogancia será colocado en situaciones diseñadas específicamente para exponer esa arrogancia ante sí mismo y ante quienes lo rodean. El hombre que se derrumba cuando está solo, estará solo. El hombre que necesita aprobación será privado de ella. Esto no es sadismo. Es ingeniería de precisión de la respuesta psicológica humana ante la adversidad, llevada a cabo por hombres que han dedicado años a estudiar que quiebra a los soldados y que los hace invencibles. Los operadores estadounidenses que pasaron por ese proceso adquirieron un conocimiento particular, el que surge de haber sido desmantelados por completo y de haber tenido que descubrir si podían reconstruirse. La mayoría lo logró. Esto nos sorprende, pues se trataba de operadores de élite que habían superado la semana del infierno, el combate y la experiencia completa de lo SEAL. Sin embargo,
La naturaleza específica del desmantelamiento y la calidad particular de los recursos a los que tuvieron acceso para reconstruirse fueron diferentes a lo que habían experimentado anteriormente. En cierto modo, esa se interesa por una versión diferente de la misma pregunta que se plantea en todos los procesos de selección de operaciones especiales. La mayoría de los procesos de selección preguntan, ¿este hombre rendirá a un alto nivel bajo presión? Esa pregunta algo ligeramente distinto. ¿De qué está hecho realmente este hombre? Y formula esa pregunta con un rigor y una precisión que, a lo largo de décadas, han dado como resultado una respuesta extraordinariamente consistente, un regimiento que nunca ha defraudado en ningún conflicto en el que haya participado. Varios SALS de la Marina que han hablado pública o semipúblicamente sobre sus experiencias de intercambio han identificado un momento específico, descrito de diversas maneras, pero consistente en esencia, que citan como el punto de inflexión de su tiempo con el SAS. Un momento en el que comprendieron algo sobre sí mismos que desconocían. No algo cómodo. No se trata exactamente del descubrimiento de una fuerza oculta, aunque eso también forma parte de ello. Más bien, fue el descubrimiento de la naturaleza específica de sus propios límites y la constatación de que los límites conocidos son infinitamente más manejables que los desconocidos. Un operador lo describió así. Llevaba aproximadamente 36 horas a pie, sin dormir, cargando un peso que calculaba en unos 35 kilogramos, atravesando un terreno que le impedía seguir su ruta prevista. Iba con retraso. Se encontraba en una zona de la sabana australiana donde la vegetación era tan densa que apenas podía ver a 3 metros en cualquier dirección. No había comido una comida completa en 2 días. Tenía ampollas en los pies que se habían vuelto a inflamar. Miró al soldado de esas que caminaba a su lado, un hombre quizás 5 años menor que él, pequeño y callado, aparentemente imperturbable ante las condiciones que hacían de la existencia del estadounidense una auténtica miseria, y sintió que algo cambiaba en su percepción de lo que era posible. No porque el miembro de esas no estuviera sufriendo, casi con toda seguridad lo estaba, a su manera, sino porque el sufrimiento no le afectaba. Estaba presente, era consciente de él, pero irrelevante para la siguiente decisión, que consistía simplemente en seguir adelante. Según se informa, el SEAL dijo, me di cuenta de que había estado usando el sufrimiento como información durante toda mi carrera. Por ejemplo, el dolor significaba bajar el ritmo, el agotamiento significaba reevaluar, la incomodidad significaba conectar conmigo mismo. Y este tipo lo usaba como algo normal. Simplemente estaba ahí. No significaba nada más que las cosas eran normales y seguías adelante. Esa distinción, el sufrimiento como información frente al sufrimiento como mero telón de fondo, es quizás la descripción más concisa que se haya ofrecido jamás sobre lo que produce el entrenamiento del SAS australiano. Y, según los testimonios de varios operadores estadounidenses, es genuinamente diferente de lo que ellos habían desarrollado en su propio entrenamiento. No mejor en un sentido absoluto, sino diferente en un sentido específico y valioso. Una relación distinta con la dificultad. Un conjunto diferente de elementos internos para el espacio donde reside la dureza. Vale la pena examinar con detalle el historial de combate que forjó estas cualidades, pues constituye la base empírica de la reputación. Una reputación basada únicamente en un entrenamiento riguroso tiene cierta validez. Una reputación basada en un entrenamiento riguroso, puesto a prueba y confirmado en combate real, posee una calidad completamente distinta. En Afganistán, las patrullas del SAS australiano llevaron a cabo operaciones que, según documentos desclasificados e historiadores militares, fueron algunas de las más efectivas de todo el conflicto. En la campaña inicial de 2001, las patrullas del SAS operaban en zonas donde ni siquiera sus homólogos estadounidenses siempre estaban presentes. Se realizaron patrullas de reconocimiento de largo alcance, algunas de las últimas de un tipo que el mundo militar posterior a la Guerra Fría había dejado de practicar a nivel de unidad, en zonas de las provincias de Uruzgan y Kandahar, proporcionando información crucial para los primeros éxitos de la campaña. La capacidad de esas para operar durante largos periodos sin reabastecimiento, sin extracción en helicóptero de manda y sin el tipo de apoyo aéreo cercano de que las unidades estadounidenses dependían como característica operativa estándar, los hizo invaluables en terrenos y situaciones tácticas donde el enfoque estadounidense era menos adecuado. En un sentido operativo muy real, estaban cubriendo una necesidad y lo hacían de manera magnífica. Existen operaciones específicas, cuyos nombres y detalles completos permanecen clasificados o son objeto de controversia, en las que pequeñas patrullas de esas lograron resultados estratégicos totalmente desproporcionados al tamaño de la fuerza involucrada. Se atacaron comandantes enemigos,
Se identificaron y destruyeron refugios. Se interceptaron líneas de comunicación. Se recopiló información de inteligencia que influyó en operaciones de fuerzas 10, 50 o 100 veces mayores. La multiplicación del efecto que se produce al colocar al número adecuado de hombres idóneos en el lugar preciso es la promesa fundamental de la guerra de operaciones especiales, y el SAS australiano cumplió esa promesa en Afganistán repetidamente y a un alto precio, porque no estuvo exento de consecuencias. El regimiento sufrió bajas en Afganistán que, en comparación con su reducido tamaño, fueron significativas. Hubo muertos y heridos en acciones que nunca llegaron a las primeras planas de los periódicos australianos, en valles cuyos nombres la mayoría de los australianos no sabrían ubicar en un mapa, al servicio de una misión cuyas dimensiones completas eran clasificadas. Esas pérdidas también forman parte de la historia. Son la línea roja que subyace al logro y le otorga su verdadero peso. La experiencia en Afganistán también generó un legado diferente que ha sido objeto de un considerable debate público en Australia. El informe Brereton, encargado en 2016 y entregado en 2020, investigó las acusaciones de asesinatos ilegales cometidos por las fuerzas especiales australianas en Afganistán y halló pruebas creíbles de crímenes de guerra perpetrados por un pequeño grupo de individuos. Este es un asunto sumamente grave que merece ser reconocido directamente. Las acciones descritas en dicho informe no representan al regimiento en su conjunto, no son los valores que defiende el SAS, y los responsables, según la propia dirección del regimiento, constituyen una traición a todo lo que el SAS representa. La investigación y la voluntad del ejército australiano de llevarla a cabo con verdadero rigor es en sí misma una muestra de la integridad que caracteriza a la mayoría de los soldados del SAS. Sin embargo, sería un error narrar la historia del servicio del regimiento en Afganistán sin reconocer esta sombra. Una vez hecho este reconocimiento, volvemos al panorama general. La relación entre los Navy SLC y el SAS australiano se ha estrechado a lo largo de las décadas de la guerra contra el terrorismo y más allá. Ambas unidades no solo han entrenado juntas, sino que también han combatido juntas. En Afganistán e Irak, las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses y australianas se integraron con un grado de colaboración operativa que superó el que suelen alcanzar los aliados. Compartían refugios seguros, formaban células de planificación conjuntas y llevaban a cabo misiones conjuntas de acción directa en las que estadounidenses y australianos transitaban por las mismas puertas, despejaban las mismas habitaciones y tomaban las mismas decisiones en fracciones de segundo. Este tipo de integración operativa genera un conocimiento específico sobre otra unidad. Se puede tener respeto por una unidad desde la distancia y estar equivocado. No se puede combatir junto a una unidad durante años y estar equivocado. El respeto que la comunidad de operaciones especiales estadounidense tiene por el SAS australiano no se basa únicamente en la teoría ni en las impresiones de los ejercicios de entrenamiento, sino en cientos de operaciones reales en condiciones de combate reales durante más de 2 décadas. Los comandantes de los Navy SEAL que han escrito, hablado e informado sobre esta relación han identificado consistentemente el mismo conjunto de cualidades en sus homólogos australianos, una resiliencia psicológica individual excepcional, habilidades de navegación y guerra terrestre del más alto nivel, una capacidad de toma de decisiones tácticas que funciona con plena competencia incluso en condiciones extremas, y una cohesión de unidad basada no en un espíritu de cuerpo artificial, sino en la importancia de haber superado juntos el mismo proceso de selección extraordinario y saber exactamente lo que eso significa para el compañero. Esa última cualidad merece un momento aparte, porque una de las cosas que los operadores estadounidenses han notado sobre el SAS es la naturaleza del vínculo dentro de la unidad. No se expresa de la forma en que la cultura militar estadounidense a veces expresa la hermandad, en declaraciones públicas, en ceremonias, en reconocimientos explícitos. Se expresa de una manera más discreta y, en muchos sentidos, más poderosa, un entendimiento compartido, un conocimiento compartido entre hombres que han vivido juntos la misma experiencia específica y extrema, que crea una forma de comunicación tan eficiente que, a veces, parece casi telepática para los observadores externos. Una patrulla de esas de 4 hombres que lleva 2 o 3 años trabajando junta es una unidad que puede operar en casi total silencio, puede interpretar las reacciones e intenciones de los demás con una precisión que casi no requiere palabras, y puede adaptarse colectivamente a situaciones tácticas cambiantes con una rapidez que es producto de miles de horas de experiencia compartida. Esto no es exclusivo del SAS. Los mejores equipos SEAL también poseen esta cualidad, pero la particularidad de la versión del SAS, moldeada por las exigencias del proceso de selección,
por la preferencia cultural australiana por la discreción y por las exigencias operativas de la tradición de patrullaje de largo alcance, le confiere un carácter que los estadounidenses que entrenaron junto le encontraron admirable, al menos inicialmente, misterioso. El misterio se disipó con el tiempo y el entrenamiento, como siempre sucede. Lo que los SEAL comprendieron es que el vínculo del SA se basa en el fundamento específico del cuadro de mando. Cada hombre del regimiento ha pasado por una experiencia tan difícil, tan exhaustiva y tan verdaderamente extenuante que el conocimiento compartido de haberla superado crea una confianza inmediata y duradera. Puede que no conozcas bien a este hombre, puede que lo hayas visto ayer, pero sabes algo esencial sobre él, que fue puesto a prueba con más rigor que casi cualquier otro ser humano en el planeta y no se rindió. Ese conocimiento es la base. No lo es todo, pero es suficiente para empezar a construir. En contraste, y esto no es una crítica, sino una simple observación, el proceso de selección de los SEAL, a pesar de su legendaria dificultad, tiene un carácter algo diferente. La Semana del Infierno es una prueba de resistencia física y mental específica, realizada en un periodo de tiempo reducido. El proceso de selección de esas evalúa una gama más amplia de cualidades durante un periodo más prolongado y con mayor énfasis en la toma de decisiones individuales y el liderazgo bajo presión. Ninguno de los dos enfoques es simplemente mejor. Están optimizados para diferentes propósitos. Pero los SEA que pasaron por el entrenamiento de esas llegaron a apreciar genuinamente lo que produce el proceso australiano, en muchos casos, con ideas sobre qué elementos del mismo podrían ser valiosos para incorporar a su propia filosofía de entrenamiento. Según personas familiarizadas con el desarrollo del entrenamiento SEAL, algunas de esas ideas han influido en la doctrina de entrenamiento estadounidense de maneras que no se anuncian públicamente ni se reconocen formalmente. Esto es completamente normal. Las unidades militares de élite de todo el mundo se observan constantemente y adoptan las estrategias que funcionan. El aprendizaje fluye en todas direcciones. Los soldados de esas que han recibido entrenamiento SEAL han regresado a Australia con sus propias perspectivas y una comprensión más profunda de lo que los estadounidenses hacen bien. Este enriquecimiento mutuo es uno de los valores más importantes del programa de intercambio, que va más allá de cualquier habilidad táctica específica. Si se elimina todo lo superfluo, más allá de los detalles técnicos, más allá de los eventos de entrenamiento específicos, más allá de las historias individuales, los registros operativos y las comparaciones doctrinales, lo que queda es algo que responde a una pregunta que los seres humanos se han estado haciendo desde que nos enviamos unos a otros a la guerra. ¿Qué se necesita para que un hombre sea capaz de cualquier cosa? Incapaz de cosas específicas. Incapaz de las tareas para las que ha sido entrenado en los entornos para los que ha sido preparado. Capaz de cualquier cosa, lo que sea, cualquier terreno, cualquier condición, cualquier enemigo, cualquier exigencia que un mundo incomprensible decide imponer a las 2 de la mañana cuando la radio no funciona. El mapa no coincide con el terreno y la persona a tu lado está sangrando. El SAS australiano tiene la respuesta a esa pregunta. Está arraigada en su filosofía de entrenamiento. Está escrita en la historia del regimiento, entre sangre y barro, y en miles de kilómetros de marcha a pie por los terrenos más inhóspitos del planeta. Se expresa en el silencio de los hombres a quienes se les ha pedido que describan la experiencia que, una y otra vez, descubren que el lenguaje ordinario resulta insuficiente. La respuesta, en la medida en que se puede expresar con claridad, es la siguiente: no se puede proteger a un hombre de las dificultades y esperar que las afronte con éxito. Primero hay que guiarlo a través de las dificultades, con rigor y determinación, y confiar en que lo que sobreviva a ese proceso será algo que realmente se haya ganado el derecho a ser considerado capaz. Los Navy SLS que regresaron del entrenamiento con el SAS australiano volvieron transformados. No derrotados. No debilitados. Transformados de la manera específica en que solo un verdadero desafío produce un cambio, con una comprensión más amplia de sus propias capacidades, una apreciación más matizada de lo que significa la excelencia en sus diversas formas y un respeto por sus homólogos australianos que se había forjado no a partir de informes o reputación, sino de lo único que realmente importa, de pie junto a ellos, moviéndonos en la misma oscuridad, cargando con el mismo peso, y descubrir, allá en la remota sabana australiana, en plena noche, con las estrellas brillando en lo alto y el siguiente puesto de control a 1 kilómetros de distancia, que hay cosas más importantes que la comodidad, que hay cosas más importantes que la seguridad, que a veces lo único que importa, lo único que siempre ha importado, es seguir adelante. Esa lección,
aprendida en la tierra roja y la densa maleza de Australia Occidental, caló hondo en la mente y el cuerpo de los operadores estadounidenses, quienes la llevarán consigo durante el resto de sus vidas. Y, en silencio, sin anuncios ni ceremonias, los hizo mejores. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre lo que realmente significa superar tus límites, entonces esta película es para ti. Cada historia que contamos aquí nos recuerda que, en algún lugar del mundo, hombres y mujeres hacen cosas que la mayoría de nosotros jamás comprenderemos del todo. Lo mínimo que podemos hacer es prestar atención. Si este documental te ha impresionado, tómate un segundo para darle a me gusta. Puede parecer insignificante, pero en esta plataforma, tu me gusta marca la diferencia entre que esta historia llegue a 10,000 personas o a 1,000,000. Tú eres el motor de difusión. Úsalo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Historial Verificado, donde nos comprometemos, siempre, a ofrecerte una historia real, documentada y contada con la seriedad que merece. Sin sensacionalismo, sin invenciones. Solo la verdad, presentada de la forma más convincente posible. Ahora quiero leer sus comentarios. Esta pregunta es personal. Si tuvieran que identificar la cualidad que, en su opinión, define a una persona verdaderamente excepcional, no solo físicamente fuerte, sino genuinamente capaz en cualquier circunstancia, ¿cuál sería? ¿Es la capacidad de seguir adelante cuando todo indica que hay que parar? ¿Es la capacidad de tomar decisiones bajo presión? ¿Es la confianza en quienes te rodean? Cuéntanos abajo. No hay respuestas incorrectas, y cada respuesta aporta algo valioso a esta conversación. La próxima vez en Historial Verificado, nos adentramos en una misión tan secreta que los soldados que la llevaron a cabo no pudieron hablar de ella durante 30 años. Un pequeño equipo, un objetivo imposible, y una decisión tomada en la oscuridad que cambió el curso de una guerra. No te lo puedes perder. Gracias por estar aquí. Gracias por ver el video hasta el final. En un mundo lleno de ruido y distracciones, el hecho de que se hayan quedado con esta historia completa significa algo. Significa que comprenden que la historia no es una simple colección de fechas, sino el registro acumulado de seres humanos que realizaron hazañas extraordinarias en condiciones imposibles. Los honramos recordándolos con cariño. Nos vemos en el próximo.